Una de las cosas que creo que se pueden destacar del texto que yo he hecho hoy, y de alguna manera se corresponde con trabajos míos sobre este asunto, es que, bueno, tanto este hombre como otros muchos teóricos del mundo del flamenco consideran el proceso de creación de la malagueña efectivamente como un proceso de sedimentación, de reposo del fandango, pero solo la malagueña. Luego está el caso de la seguirilla y de la soleá, en donde se dice que esos son cantes primitivos y que luego... Y yo creo que mi contribución, modesta contribución al estudio y a la reflexión del flamenco contemporáneo es que el proceso es el mismo. El proceso por el cual los flamencos en la segunda mitad del siglo XIX, creo yo, hacen en el género, es un proceso idéntico, tanto en la seguirilla como en la soleá, como en la malagueña. Y va a ser el mismo que al final del siglo va a pasar con los tangos, que de ser un cante de fiesta se termina en los tientos, que es un cante, digamos, el equivalente entre la soleá y la bulería son los tientos y los tangos. Es decir, el proceso por el cual el flamenco se hace género, distinto de donde venía, que era el folclore, es un proceso que que desarrollan los artistas profesionales en la segunda mitad del XIX y que es parar la velocidad del tiempo de los cantes, que en el principio eran para los bailes y luego se hacen solos. ¿Eso qué significa? Que en el principio es la fiesta, no la tragedia, que en el principio son los bautismos, las bodas, las reuniones, la alegría, y que los cantes grandes que se dicen, los cantes básicos que decía don Antonio Mairena, no son tales cantes básicos, sino que son cantes terminales. La soleá y la seguirilla y la malagueña no pueden ser nunca cantes básicos en el sentido de principio, sino cantes fin de un proceso. Entonces, lo que yo aporto es eso, que la malagueña no es un caso aislado en el mundo del flamenco, de la historia del flamenco, sino es uno más en ese proceso de parar el cante. Y a lo que íbamos de la geografía, bueno, hay cantaores en este territorio de la malagueña concreto que son de Málaga, como es la Trini, como es el Canario, que es de Álora, pero hay otros que es don Antonio Chacón, para mí el arquitecto definitivo de la malagueña, o el compositor de la malagueña, que es de Jerez, el Mellizo, que es de Cádiz, Fosforito el Viejo, que es de Cádiz y que no hemos escuchado hoy ninguna de él, porque tanto como la malagueña del Perote, las versiones contemporáneas pues no son tampoco muy definitivas como las que hemos escuchado de la Trini o de la Peñaranda. Es decir, que yo creo que no hay un sentido, no se puede hablar correctamente de un sentido geográfico de las malagueñas flamencas a partir de Concha la Peñaranda, que es de Murcia, y que es, según hemos podido escuchar, la que más cerca está del verdial abandonado de los cantes de Juan Breva, ¿no? Es un proceso de creación de músicos del siglo XIX. Y hay otra cosa que no he apuntado porque era entrar en otro territorio, pero que bueno, ahora ya sí la puedo decir y contar y manifestar. Y es que, claro, estos son ciertas certezas, valga la redundancia, pero hay incógnitas. ¿Cómo se compuso cómo se paró? ¿De qué forma pararon el cante? Ahí yo creo que aparte de los cantadores tienen mucho que ver los guitarristas, los músicos y los músicos clásicos, del mundo clásico entre comillas. En esa época que estamos hablando solía pasar, yo no he manejado documentación de Málaga, sí de la hemeroteca de la prensa de Sevilla conozco, pues como ha dicho el amable presentador a quien agradezco tus palabras, pues conozco muchísimo, prácticamente toda la media vida estoy ahí. Y hay un fenómeno muy curioso que se corresponde luego en otros mundos en esa época, y es que los clásicos, las sopranos, los tenores, los bajos, que cantaban en las funciones de ópera y de zarzuela, conciertos líricos, también solían cantar malagueñas, peteneras y tangos en las funciones de grandes beneficios. Concretamente, hablando de la malagueña, lo pensaba decir en el texto ese, pero bueno, ahora lo digo, como estamos casi los mismos que antes, pues bueno, aquí queda. Hay antes incluso de que las malagueñas sean flamencas, cuando la malagueña es todavía un poco la malagueña verdial, hay un accidente, un tumulto en un teatro de Sevilla, en el Teatro San Fernando,
que era el gran coliseo de la ciudad, a mitad del siglo, porque un teniente de alcalde, que entonces presidía las funciones de los teatros, como las corridas de toros, las presidía la autoridad competente. Y entonces había un tenor o un barítono, me parece, que la gente le gustaba mucho cantando por malagueña. Y le piden malagueña, 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 y el teniente alcalde no consiente que se cantara malagueña. Y se forma tal bulla en el teatro que tiene que mandar a la Guardia Civil a desalojar el teatro, porque no consintió ese hombre torpe, un político torpe, que también lo había entonces, que no cantara a ese hombre las malagueñas. Luego quiere decir que hay un punto, Eusebio sabe mucho de eso, está el punto de fusión de verdad, una fusión que se veía producir. Entonces no había todavía medios sonoros, no había los flamencos, salvo algunos, como el célebre Julián Arca, un guitarrista de la época. Es decir, la partitura flamenca no era, como decía mi maestro Pericón, que se encontraban unas partituras en 1512 que venían flamencos, no. Si los tenores y las sopranos y los bajos y los barítonos cantaban malagueña y cantaban petenera, es que la habían escuchado a lo mejor de fiesta, en una venta o en una reunión después de cantar en un teatro. Es decir, había una unión, que ese mundo está por investigar, entre el mundo clásico y el mundo flamenco, y ahí había músicos que yo creo que debieron intervenir en este proceso de parar el tiempo de los cantes, que fue, repito, a mi entender, una cosa general para todo el flamenco, y no solo de la malagueña, que es lo que hasta ahora se creía, que era solo la malagueña la que separaba, cuando yo creo que en general es todo el cante flamenco el que separa por la acción de los profesionales en la segunda mitad del siglo. Sí, allí. No, yo creo que se me entiende, ¿no? Sí, no, es que se recoja luego en el aparato. ¿Vale? Yo no sé casi nada de flamenco, pero un poco sí sobre la tragedia griega. Y lo que está diciendo es muy interesante porque hay muchas teorías sobre el origen de la tragedia y algunas de ellas coinciden con esta interpretación de cantos folclóricos, vamos a llamarlo así, ligados a fiestas muy de celebrar, por ejemplo, las cosechas o acontecimientos de la comunidad, y que se van conformando, se van complicando, y de modo que en la polis, en el siglo V a.C., se genera la forma trágica tal como la conocemos. Está claro que en esa formación del género, en este caso del flamenco, hay un uso de la ciudad, no solo en el gusto, sino en la forma de la puesta en escena. Estamos hablando de espacios diferentes, no es el campo, estamos hablando de la ciudad. Es ahí donde se genera una forma diferente, no solo de interpretar, sino de consumir la música. Y quería preguntarle si cree que ese uso político del flamenco puede explicar o se podría considerar para explicar ese proceso que dice de lentitud. Sí, yo creo que es así, claro. En principio yo nunca he creído que el flamenco sea un hecho rural, ni mucho menos, ¿no? Rural y campesino son la etapa preflamenca o protoflamenca, pero desde la primera mitad, desde la segunda mitad del siglo XIX, que es cuando se codifica la historia, la criatura esta, y desde antes, el flamenco es un género que nace en el teatro, por profesionales y dentro de un mercado de relaciones de venta y de compra, que en donde el mundo de la juerga, el mundo del señorito, el mundo de la noche, el mundo canalla también, todas esas historias tienen que ver sobre todo en un mundo urbano, salvo Jerez, en donde de alguna forma se dan Jerez y tal vez Triana, se dan muy cerca a la mano lo rural y lo ciudadano y lo urbano. El flamenco es un fenómeno perfectamente, cabalmente urbano.